Entonces, manteniendo siempre el mismo grosor de la letra por todos lados, como veis, vamos haciendo un abecedario. Poquito a poco vamos intentando meter todas las letras. Lo bueno de que son letras básicas, son más fáciles, son simples y se pueden hacer unas letras rápidas. En caso hipotético de que vayamos a pintar en la calle, son leíbles para todo el mundo y no queremos complicarnos mucho las letras por si tenemos que salir corriendo, ¿no? También queda elegante y si podemos hacer un regalo con este tipo de letras. Ya si queremos complicarnos un poquito más, tenemos los tutoriales para aprender más. Bueno, si ya sabemos, pues ya sabéis que puedo hacer otro tipo de letras. Y ya solamente voy a meter aquí la E, a ver si soy capaz de mantener el mismo tamaño. Tengo que hacer la parte esta para saber por dónde empezaría la siguiente, que es esta, por aquí. No pasa nada porque nos vayamos saliendo, ya que luego podemos coger el rotulador y repasarlo, o el bolígrafo, y luego la goma para limpiar la parte sobrante del lápiz. Como veis, ya tengo unas letras simples en esta parte. Podemos aquí agrandar algunas partes si queremos, ¿vale? Para darle más juego, ya que esto es a lápiz, no pasa nada. Así que vamos a ir avanzando todo el folio hasta rellenarlo. Una cosa muy importante que quiero deciros, que el estilo del abecedario siempre tiene que ser el mismo estilo, porque si no, no es un abecedario. Es un abecedario, pero no sigue la misma línea. Y cuando queremos pintar nuestro nombre, queremos que sean todas las letras iguales. Por eso digo que es muy importante. Como veis, voy avanzando el abecedario con las letras del mismo tamaño, del mismo grosor. Me quedan 3 líneas, 1, 2 y 3. Creo que voy bastante justito, pero creo que puedo salvarlo. Así que vamos siguiendo la línea y mantengamos la calma. Siempre podemos volver a borrarlo o hacer alguna ayuda como alguna marca para mantener el tamaño, ¿no? Yo en el libro Uno Graffiti, que es donde enseño las letras básicas, que son estas, al principio del libro tiene unos cuadrados para mantener las proporciones. Una vez que vas avanzando, voy quitando los cuadraditos y luego pues ya no hay ni cuadrado ni nada. Tienes que hacer tú las letras como yo para mantener las proporciones. El libro Uno Graffiti está en Amazon y está disponible internacionalmente. También lo tengo en alemán y en inglés, aunque el libro, la única parte que tiene idioma es el índice y la guía de ayuda. Así que vamos a seguir con el abecedario para ver si vamos bien o si nos va a falta espacio. Aquí, por ejemplo, podría desplazar esta letrita un poco. Bueno, ya hemos avanzado nuestro abecedario, así que vamos viendo cómo nos va quedando y la verdad que está quedando estupendo. Como vemos, ya hemos llegado al final de la página y estamos bien justitos, pero aún así tenemos suficiente espacio para meter la última letra. Recordamos que tenemos aquí como una membresía, como se dice, o no sé cómo se dice. Y ya tenemos. Quería comentaros que estoy trabajando en un proyecto de abecedario, un libro, para que todo el mundo pueda colorearlo. Y me gustaría saber si te gustaría tenerlo y cuánto abecedario te gustaría que fueran y qué estilo de letras te gustaría que vinieran. Estoy pensando en meter algunos más simples, como esto, también que venga el Throw Up, el Bubble, el Blockbuster, también alguna caligrafía, algunos efectos que no voy a contar o que voy a dejaros en secreto, también el 3D y el Will Style. ¿Qué tipo de efectos os gustaría que viniera en ese libro o qué caligrafía o tipografía os gustaría que viniera en ese libro? Para finalizar este abecedario voy a coger este Posca, aunque es bastante grueso, y voy a rellenarlo con el rojo y luego con uno más finito voy a hacerle el line.
También creo que voy a meterle una sombra que le va a dar un toque muy bueno. Así que esperaos hasta el final que vaya a ver resultado increíble. Para que veáis que también el tema de una letra simple, que pueden ser como una bubble, ¿no? Queda muy bien. Siempre que le secamos un partido. Porque si lo dejamos solamente así con un color, pues bueno, serán unas letras más, ¿no? Que hemos hecho. Pero si le metemos unos efectos chulos, puede tener un buen resultado. Una vez que terminemos con el rojo, vamos a empezar con diferentes colores. Unos toques amarillos al libre arboreo, ¿no? Como se diga. No sé cómo se dice. Decídmelo por Dios en los comentarios. Y le meto así unos efectillos a lo cutre, pero creo que puede quedar guay. Porque una vez que le metamos el negro, va a resaltar mucho mejor. Esto se llama divertirse. Imaginaros que si esto fuera el spray, lo que estamos haciendo es mancharlo a algunas partes, luego podemos perfilarlo de nuevo, pero en este caso pues ahí voy, metiendo algunas manchitas, algunos puntos, algunos trazos, siempre podemos hacer lo que queramos. Volvemos al negro. Para los que estáis aquí todavía, os voy a dar un truquito sobre los brillos, ¿vale? Cuando le damos un brillo de color blanco y el fondo es blanco, no se va a marcar mucho. Así que cuando termine de darle el color negro, digamos la sombra que estoy haciendo y el line, voy a coger el blanco, le voy a meter su brillo y después voy a meter de fondo un color más oscuro en el fondo restante. Así que hará resaltar los brillos que le voy a meter y se verá mucho mejor. Solución. Voy a darle con este burdeo y le quito un poquito de rojo. Así que algo hace. Vamos a guarrearlo también. Vamos, 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 señores, que se me van, que se me van. Ya va quedando, ya va quedando. Y qué poderío de amarillo. Vamos a darle este amarillo chillón por arriba, por aquí. No quiero darle en todo, porque si no, no tiene gracia. Vamos. Dios, ha puesto demasiado naranja, así que voy a darle de nuevo con el rojo por algunas partes. ¿Dónde? En el lateral derecho. Vaya a ver por qué le pego en este lateral solamente. ¿Sabéis por qué le pego en este lateral y no en el otro? Os lo digo. Porque en este lateral es donde va a ir el brillo en blanco, así que si tiene una parte más oscura le hará un mayor contraste, así que brillará más. Entonces le voy ensuciando con esto, como si fuera una mancha, que queda también muy chulo. Y lo siguiente será, pues, darle el blanco. No os vayáis a perder el final, ¿eh? Que os estoy viendo dándole para adelante y para atrás. Escribid un comentario a las personas que han visto el vídeo totalmente entero, porque en otro que vaya a hacer se lo voy a agradecer. Voy a darle un power light antes de darle el brillo blanco, porque quiero que veáis cómo resalta ante tantos colores que tiene esto. Se lo relleno por debajo. Cuando meta el blanco vais a ver cómo va a brillar, ¿vale? Así que voy a darle entero y os lo enseño con el blanco. Y hemos llegado a la parte final, donde damos el blanco. El blanco va en la parte más alta y en la parte de la derecha. Este efecto con el blanco hará que nuestras letras tengan un efecto de volumen un poquito más levantada. Pero si ya tengo terminado este hermoso abecedario. Bueno, depende del sitio, se dice alfabeto, se dice abecedario.
Y como veis ya está completo.